Hola, mi nombre es Alina y a mí desde que tengo memoria mi familia siempre me hablaba de Cristo y lo que Él había hecho por nosotros. Hoy que crecí entiendo realmente el Evangelio. Él fue obrando silenciosamente en mí, abriéndome los ojos, poniendo en mí el deseo de conocerlo cada vez más y pertenecer a Él. Nunca dejó de buscarme, de sostenerme y de tener paciencia conmigo. Aun cuando tuve dudas, tristeza o situaciones que no entendía, Él permaneció fiel. Por eso quiero ser miembro de la iglesia, para obedecerlo y dar testimonio público de mi Salvador. Por eso quiero bautizarme, para dar un testimonio público sobre mi fe en el Señor, porque su amor y su paciencia nunca dejaron de sostenerme, incluso antes de que fuera consciente de que lo necesitaba. Bueno, mi nombre es Brian, nací en una familia cristiana. Desde chico se me enseñó sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Cristo, sobre muerte y resurrección. Y de alguna forma, siendo chico, llegué a tener conciencia de todas estas cosas que se me fueron enseñando y decidí entregar mi vida a Cristo desde muy chico. Pero luego esta entrega no fue acompañada de una vida con Dios, de caminar con Dios realmente. Entonces, con el pasar del tiempo, me fui alejando, me fui buscando mis propios caminos. Y bueno, por toda esta cuestión de haber nacido en una familia cristiana, de tener a mis papás pastores, mis abuelos también, de alguna forma no pertenecía a ningún grupo social, estaba en el medio. No era ni lo suficientemente cristiano para pertenecer a la iglesia, ni lo suficientemente del mundo para pertenecer al mundo. Entonces esto generaba como una especie de brecha interior en mí, que quizás en ese momento no lo podía explicar con estas mismas palabras, no lo entendía del todo. Y a raíz de esto, bueno, me empecé a aislar, empecé a tener conductas antisociales, conductas de una persona deprimida, porque me aislaba y no tenía forma de llegar a ninguno de los dos mundos en los que estaba dividido. Pero más allá de todo, a lo largo de mi camino, siempre encontraba las palabras que se me predicaron en mi infancia, siempre encontraba la voz de mis padres enseñándome. Entonces, de alguna forma, si bien estaba perdido, es como que iba teniendo ciertos acercamientos que no llegaban a ser suficientes. Así que después de transitar varias iglesias, algunas en las que me sentí más cerca de Dios, en otras me sentí más cerca de personas buscando sus propios beneficios y demás, y esto generaba como cierta de vuelta, como cierta brecha entre qué camino tomar. Así que bueno, en medio de todo esto llegué a la iglesia de Caballito por diferentes circunstancias y demás, en este ida y vuelta, y nuevamente me encontré con los brazos de Cristo abiertos, mostrándome su sacrificio, mostrándome que murió por mí, y decidí dejar de justificarme en el otro, dejar de justificarme en los errores de los otros, y decidí de alguna forma seguir a Cristo realmente, entregarle mi vida, arrepentirme de mis pecados genuinamente y no recurrir a la culpa como un medio para seguir pecando, porque se volvía un círculo vicioso que se retroalimentaba con la culpa. Entonces decidí realmente entregar mi vida a Cristo, y no solo entregar mi vida a Cristo, sino caminar al lado. Y bueno, tras haber tomado estas decisiones, también tomé la decisión de bautizarme, de hacer pública mi decisión, y bueno, quiero pertenecer a la iglesia de Caballito para servir con todo lo que Dios me dio y poder ser parte de esta iglesia. Bueno, mi nombre es Diana Rodríguez. Cuando era chica, mis papás nos reunían en casa para leer la Biblia. Ellos eran católicos, no asistían a la iglesia, pero nos leían la palabra.
Mi abuela también, cuando iba a visitarle a mi abuela materna, ella iba a una iglesia cristiana y me leía mucho la Biblia, yo no entendía. Después de un tiempo mi hermano mayor empezó a ir a una iglesia cristiana, yo lo escuchaba en su habitación cantar alabanzas, orar, era bastante molesta con él, le golpeaba la puerta, me burlaba porque lo escuchaba cantar, era bastante airosa, así que creo que mi hermano estaba orando por mí sin duda alguna, me empezó a compartir el evangelio y el Señor empezó a quebrantarme, transformó mi vida. Por un amigo de él empecé a ir a una iglesia porque me fui a estudiar a otra ciudad, así que ahí me compartieron el evangelio, me compartieron de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra caló en mi corazón, entendí que Cristo había muerto por mis pecados y que era salva por gracia, y el Señor empezó a transformar mi vida. Empecé a amarlo, a seguirlo, a desear leer su palabra, y me quiero congregar en esta iglesia porque entiendo que soy parte del cuerpo de Cristo ahora, que Cristo salvó mi vida, que el Señor me ha dotado de talentos y dones para poder servirle y darle honra también en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Hola, soy Luana. Yo crecí en una familia disfuncional. Mi papá nos abandonó a mí y a mi familia a mis 5 años. Y mi mamá, si bien no estaba yendo a ninguna iglesia en ese entonces, ella se había convertido, en su adolescencia estaba apartada. A raíz de todo este conflicto, ella vuelve a acercarse a Dios y rinde su vida a Él. Así que yo me crié en la iglesia, me crié viendo el poder de Dios en la vida de mi mamá, restaurándola, y ella siempre nos acompañó y nos enseñó sobre Dios, sobre el perdón, sobre el amor. Entonces yo desde muy chiquita ya comencé a ir a la iglesia y serví, me bauticé en mi preadolescencia. Para mis 10 años alrededor, más o menos, mi mamá se vuelve a casar y yo buscaba esta figura paterna, deseaba este vínculo, pero no se logró. Así que la herida de rechazo que ya tenía en mí se hizo mucho más profunda y afectó bastante mi autoestima. Entonces, de alguna manera, mi relación con Dios también eso se vio afectado por esto. Yo pensaba que tenía que ganarme su aprobación, que tenía que ganarme su amor, y mi corazón no estaba completamente entregado a Él porque no llegaba a confiar plenamente en sus promesas o en su amor, justamente. Entonces yo me sentía como indigna de merecerlo. Solamente me sentía bien cuando me desempeñaba con perfección, y este deseo de perfección había trascendido mi deseo a Dios. Así que fue recién a mis 20 años que me di cuenta de esta visión tan distorsionada que tenía, y me arrepentí profundamente de haber puesto a Dios en ese lugar. Así que fue un proceso que me tomó un tiempo descubrir mi identidad en Dios, aprender a confiar en Él, a depender de Él y a darme cuenta de que Él me ama, no porque yo sea buena, sino porque Él lo es. Así que hoy mi vida está rendida a sus pies, Él es mi seguridad, Él es mi salvación, y le dio un nuevo sentido a mi vida. Con respecto a la congregación, es mi deseo formar parte de este hermoso lugar. Yo estuve mucho tiempo sin poder pertenecer a una iglesia, así que es mi deseo poder crecer y servir a Dios en este lugar. Hola, me llamo Lucía Barrio, tengo 17 años. Bueno, yo crecí en una familia cristiana, por lo cual siempre el nombre de Dios estuvo presente en mi vida, pero aunque mi familia siempre me mostró a Dios, yo nunca tuve como una relación cercana con Él. No sé si era porque era muy chica y no entendía muchas cosas, o porque
no entendía mucho esto de la espiritualidad, de Dios. Yo nunca lo conocí verdaderamente. Siempre fue como un nombre que mi familia me mostró y me enseñó. Pero nada, a medida que fui creciendo, si bien iba a la iglesia, acompañaba a mis papás, nunca fue como que llegué a conectar con Dios hasta que empecé la secundaria, y ahí se fue desmoronando todo porque yo me desconocía. Por la pandemia perdí todo el vínculo, el poco vínculo que tenía con Dios lo perdí. Y cuando empecé la secundaria me alejé completamente, no solo de Él, sino que de todos. Yo me desconocía, era otra Lucía. Pasé años en los cuales vivía en automático, yo trataba mal, mentía, siempre buscaba como pelear por todo, y en parte yo me sentía muy vacía por dentro y yo no entendía qué era lo que me pasaba, pero porque el nombre de Dios jamás volvió a aparecer en mi vida, tipo, nunca volví a escuchar su nombre, por más de que mis hermanos seguían yendo a la iglesia, mis papás, y me intentaban como volver a mostrar esa relación. Yo nunca di caso, así que pasé tiempos difíciles, hasta que el año pasado volví a tener un encuentro con un chico con el cual yo crecí, un chico cristiano, y me contó que él seguía yendo a la iglesia, que me mostró que él con Dios estaba bien, y me dijo, ¿por qué no lo intentás? Y cuando me dijo eso, decidí intentarlo, y de ahí empecé a leer más la Biblia. De vez en cuando iba a la iglesia a escuchar. Y bueno, nada, cuando mi relación fue creciendo con Dios, dejé de sentirme vacía y empecé a notar cambios que yo sola no podía cambiar. Dejé de mentir, de tratar mal, de buscar pelea por todo. Dejé de tener ese orgullo, por así, que me rodeaba y me alejaba de todos. Y bueno, yo al notar esos cambios decidí entregarle mi vida a Dios, porque me di cuenta de que lo necesito. Verdaderamente lo necesito, y es una parte fundamental en mi vida. Es la parte más importante, y siento que soy una Lucía completamente diferente con Él, y me siento bien con Él. Y por eso hoy estoy acá, decidí bautizarme, porque es un acto en el cual yo puedo demostrar el amor que le tengo a Dios, a Jesús, porque me di cuenta de que Él me salvó en todas las maneras posibles. Buenos días, hermanos, saluda Miriam. Les quiero contar un poquito de cómo fue que conocí a Cristo. Cristo llegó a mi vida cuando yo tenía 11 años. Mi mamá nos abandonó, a mis 4 hermanitos y a mí. Y bueno, cuando yo tenía 10 años, mi papá se enfermó de cáncer, al año falleció. Entonces nos tocó ir a vivir con mis hermanas más grandes, las 2 más grandes. Y bueno, una de ellas era Evangelia, y la otra con la que vivía los días de semana era católica. Entonces yo siempre los fines de semana iba a la casa de mi hermana, que es Evangelia, y nada, iba a la escuelita con ella en ese entonces. Y llegó un momento que me hicieron tomar una decisión a cuál de las 2 iglesias quería ir, porque cuando estaba con mi hermana, que es católica, los días de semana iba con ella, y los fines de semana iba a la iglesia Evangelia. Entonces, nada, en ese momento no me di cuenta de la gran decisión que tomé, que fue elegir la iglesia Evangelia. Y nada, la verdad que conocer a Cristo, reconozco, y siempre que oro, hablo con Dios, le doy gracias por eso, porque Él salvó mi vida. Nada, lo que digo de
Es decir, que Dios salvó mi vida, lo digo porque mis otros 3 hermanos, que bueno, nos quedamos al cuidado de mis hermanas, ellos no eligieron en ese momento pertenecer a ninguna iglesia ni nada. Y siento que sí, que Dios salvó mi vida, porque ellos están perdidos en el mundo de la droga, perdidos en un mundo totalmente desordenado. Y yo creo que si yo no hubiese tomado esa decisión de seguir a Jesús, de estar en su iglesia, creo que mi vida también sería así. Agradezco a Dios profundamente poder hoy volver a su camino. Estuve alejada por casi 11 años de su camino, yo vivía en Chaco, y cuando vine acá es como que, no sé, tenía miedo a buscar una iglesia y pertenecer a una. Entonces como que cuando llegué acá todos me recibieron re amorosamente y nada, hoy estoy aquí. Quiero ser miembro de esta iglesia porque quiero servirle a Jesucristo, y quiero que también mi hija camine en su camino, que sepa cuán grande es y cuán grande es su amor por nosotros. Y quiero también que ella entienda que si algún día yo le falto, que ella sepa que puede contar con Dios, que Jesús, que siempre va a estar en su vida, en su camino. Quiero dejarle eso, quiero asegurarme de que ella conozca a Dios también. Bueno, mi nombre es Nancy, vengo de una familia no creyente, ellos no conocían a Dios, y en el 2014 me encuentro en una crisis profunda, sentimental y familiar, lo cual el Señor prepara que en ese momento conozca varias personas cristianas. Les puedo preguntar acerca de su fe, y una de ellas me recomienda una iglesia en Capital Federal para que la visite. Comienzo a asistir en ese año. Mi corazón hasta ese momento estaba bastante perdido. Lo que puedo conocer en la iglesia es el amor del Señor. Pude empezar a entender un poquito la gracia de Dios, de cómo su Hijo había venido a este mundo a morir por mí, para pagar mis pecados, y eso comenzó a transformar mi vida. Al leer su palabra pude darme cuenta de mis pecados, empecé a arrepentirme de ellos, y hasta el día de hoy su palabra es la que me convence de arrepentirme y poder cada día conocerlo un poquito más. Él comenzó una obra y la está perfeccionando cada día. Bueno, me gustaría formar parte de la membresía de la iglesia, porque sé que el propósito de Dios es que podamos servirle en la familia de Dios. Hola, mi nombre es Natalie, yo tengo 29 años, soy de Brasil. Conocí a Jesús en mi adolescencia. Si bien nací y crecí en un hogar cristiano, antes yo era una persona muy influenciable, estaba rodeada de malas influencias y malas amistades. Además, como que sentía por momentos un vacío emocional, sentía una profunda soledad y como que aquella sensación de que algo faltaba. En ese momento, con mi familia, nosotros no teníamos una iglesia fija donde congregarnos, visitábamos una iglesia distinta cada domingo. Fue en ese momento que nos mudamos de ciudad por una cuestión de trabajo de mi mamá. Así que yo nací en Bahía y nos mudamos a São Paulo. En esa ciudad encontramos una iglesia donde nos empezamos a congregar y nos hicimos miembros, y la verdad que fue de gran bendición para mí y para mi familia. Yo a los 16 años conocí a Jesús, y a partir de ese momento tuve una real conciencia de mis pecados y me arrepentí de mis pecados y lo acepté a Jesús
como mi Señor y Salvador. Y a los 17 años me bauticé. A partir de ese momento empecé a tener como más sed de la palabra de Dios, de conocer a Cristo, y a medida que iba leyendo la palabra, me iba enamorando más de sus enseñanzas. También me volví una persona más fiel a los principios y valores cristianos en mi vida diaria, y con mayor convicción en mis creencias. Quiero ser parte de una iglesia para poder descubrir y desarrollar mi don espiritual, y también para que mi familia, mi esposo, mis futuros hijos y yo podamos crecer espiritualmente, ¿sí? Fortalecernos y también ser usados como instrumentos en las manos de Dios para la expansión del reino de Dios. Bueno, me llamo Pablo, yo soy del sur, soy de la Patagonia. En mi infancia fue mi mamá quien me enseñó principalmente de Dios. Desde chico ella me hablaba de Jesús, y ahí fui entendiendo, ¿no?, la existencia de Dios. Finalmente yo a los 19 años me mudo acá a Capital Federal para estudiar medicina, ¿sí? Ahí entendí lo que es el Evangelio, reconozco finalmente a Jesús como mi Salvador, y me bautizo. Posteriormente, a los 26 años, conozco a la que hoy es mi esposa, con la cual nosotros decidimos, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para congregarnos con los hermanos y seguir a través del Espíritu Santo, ¿no?, teniendo ese cambio para tener un poquito más ese conocimiento, es una personalidad un poco más parecida a Cristo, y por eso es que nos gustaría ser parte de la iglesia de Caballito. Bueno, mi nombre es Patricia, llegué a esta iglesia por el mes de noviembre, buscando la palabra del Señor. Muchas veces intenté por medios de internet y me dio con la iglesia cristiana bautista de Caballito, y a raíz de haber escrito muchas veces al Instagram y conseguí que una hermana me fuera contestando, porque a veces las redes sociales se dificultan, llegué a esta iglesia en un momento muy difícil de mi vida, debido a que había tenido una gran pérdida, que era la de mi esposo, mi compañero de vida. A partir de ahí, de que él partió a la eternidad, yo empecé a tener espacios de angustia, de tristeza, mucha soledad, no sabía cómo orientarme en la vida, y empecé yo a buscar al Señor, porque estaba convencida de que si me acercaba a Dios iba a tener la oportunidad de sentirme mejor. No había nada que me hiciera sentir mejor realmente. Tengo una hija, pero no, me faltaba eso que solamente el Señor te lo puede dar. Me acerqué a la iglesia, fui muy bien recibida, y empecé a tomar conciencia de lo que hacía, de lo que escuchaba, de los hermanos que hablaban, de los testimonios que había, de todo lo que me contaban cuando ingresaba a la iglesia. A partir de allí mi vida empezó a cambiar, porque empecé a poner en práctica lo que escuchaba cada domingo. El Señor empezó a obrar en mí de una manera muy puntual, y empezó a demostrarme que Él existe, que tenemos que poner mucho de nosotros. Me pasó exclusivamente que un día, haciendo una presentación de una obra de arte que estaba pintando para Navidad a pedido del pastor acá en la iglesia, entró mi yerno y mi hija. Mi yerno desde los 10 años que no pisa ninguna iglesia, y cuando lo vi entendí que el Señor me estaba demostrando que Él podía hacer grandes cosas. A partir de ahí y desde entonces, Él me fue demostrando en cada momento que yo le oro con el corazón que Él está. Yo desde ese día y en adelante ya no me siento más sola, me siento acompañada, me siento bien. Las lágrimas son de emoción, porque hay veces que cuando estoy los domingos no lloro de tristeza, sino que mi vida cambió, hizo una transformación. Yo era una persona impulsiva, una persona inquieta, y desde que Él está en mí, es como
una paz. Es como que Él me dice, descansa, ya me encontraste. Espero formar parte de esta iglesia porque me siento muy cómoda y quiero trabajar para traer más hermanos. Porque si supieran lo importante que es conocer al Señor, habría mucho más amor en el mundo realmente. Me llamo Ricardo y nací en una familia cristiana. Si bien nací en una familia cristiana es muy importante, pero para mí no fue garantía de conocer al Señor Jesucristo en plenitud. Asistí junto a mi familia a la iglesia desde muy chico. Asistimos a la que fue la iglesia de mi juventud, en la que me desarrollé como cristiano y conocí al Señor. Ya en mi adolescencia empecé a tener más conciencia del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Para darnos la vida eterna y la salvación a todos nosotros. Y eso pesaba mucho en mí. Bueno, fui un poco más grande, ya a los 16, 18 años, sentí el Señor dar el próximo paso de fe. Me sentí preparado para dar ese paso de fe que para mí era bautismo. Es algo que yo desde chico siempre busqué, siempre deseé y siempre me pregunté cómo era. Así que me sentí preparado y bueno, me bauticé por inmersión. Luego de mi bautismo sentí el cambio que hizo el Señor en mí, en mi corazón. Me sentí mucho más conectado a Él. Ya igual venía con mucha búsqueda de la palabra, mucha oración. Desarrollé un gran nivel espiritual, me sentía conectado con Él todo el día, lo hacía partícipe de mi día a día. No podía concebir mi vida sin el Señor Jesucristo en todos mis tiempos. Más adelante, después de un campamento de jóvenes que tuvimos, gracias a ese campamento pude conocer con mucho más intensidad todo lo que eran los distintos hermanos de la iglesia y empecé a formar parte del Ministerio de Alabanza. En ese ministerio yo descubrí uno de mis dones espirituales, que es la música, con la cual poder adorar al Señor. También con los jóvenes estuvimos involucrados ahí. Tiempo adelante conocí a la que es mi esposa, con la cual formé mi familia. Junto a ella estuvimos asistiendo a la iglesia, sirviendo en los distintos ministerios. Más adelante, por distintas situaciones, nos vimos forzados a tener que buscar una nueva iglesia. Y después de varios años y pasando por varias iglesias, el Señor escuchó nuestras oraciones y nos condujo a lo que es esta iglesia de Caballito, una iglesia en la cual encontramos a nuestra nueva familia espiritual, una iglesia que nos está bendiciendo muchísimo, una iglesia temerosa del Señor. Por esa razón, mi deseo es que el Señor nos pueda usar en esta nueva iglesia para poder servirlo en cualquiera de los ministerios que podamos formar, para poder servir al Señor como a Él le agrade. Hola, mi nombre es Soledad. Yo crecí en una familia conflictiva, donde mis padres estaban separados, pero vivían en una misma casa. Eso hizo que viviera situaciones de violencia desde muy pequeña. Más adelante empecé a preguntarme por qué me había pasado diferentes situaciones que me dañaron, muy profundo, que tocaron mi personalidad. Y así fue creciendo con ese dolor, con esas preguntas sin respuesta, con vergüenza también por cosas que me habían sucedido. Y llegué a la adolescencia aparentemente me veía feliz, normal, pero por fuera. Por dentro no estaba nada bien. Por dentro no había nada resuelto. Se había complicado más la cosa. Empecé a tener ataques de pánico en mi adolescencia. El dolor había crecido. Y en la adolescencia empecé a juntarme con amistades que por ahí no llevaba por buen camino. Pero sin embargo siempre me sentía incómoda. Y era porque Dios empezaba a tocar a mi corazón. Empecé a recordar mensajes que mi mamá me enseñaba. Ella me hablaba de Dios algunas veces. Ella se convirtió de grande a Cristo. Y hubo momentos en los que me habló de Dios. Fueron pocos, pero lo suficientes como para que en ese momento de mi mayor soledad y tristeza me acuerde de Dios.
su testimonio, el testimonio de mi mamá me impactó de tal manera que pude agarrarme de las enseñanzas de Dios. Fue en ese momento en que, escuchando mensajes y prédicas, Dios empezó a transformar mi vida. Empezó a cambiar mis pensamientos, mi conducta. Y en un momento, sola, en la habitación, Dios me habló claramente con un mensaje de salvación. Y en ese momento yo me arrepentí de todo lo que mis pecados, me arrepentí de todas las cosas que había pensado sobre mí, sobre mi familia, y Dios me habló claramente en mi corazón. Él pudo en ese momento transformar ese dolor, esa tristeza, y desde ese momento en el que yo pude arrepentirme de todos mis pecados y aceptarlo a Él como Salvador, es que no volví a ser la misma. Con el tiempo llegué a una iglesia cerca de mi casa, me recibieron con mucho amor y recibí las bases, ¿no?, de la fe, de la enseñanza, y gracias a eso tomé la decisión de bautizarme como un acto público y de reconfirmación de mi fe. Y luego del bautismo empecé a servir, conocí a mi esposo, tuvimos una familia y asistimos a la iglesia por diferentes motivos. Recorrimos unas cuantas iglesias y no pudimos participar ni involucrarnos verdaderamente, ¿no?, en la obra para poder servir al Señor y sentirnos plenos como en ese principio nos habíamos sentido. Nos sentíamos estancados. Entonces empezamos a orar al Señor porque necesitábamos una familia en Cristo para que nos motivemos uno a otro. Y llegamos a la iglesia Bautista de Caballito como respuesta a nuestras oraciones, para poder involucrarnos en una iglesia, poder servir, poder ser miembros activos y participar en la obra de Cristo. Yo soy Tomás Yegros, ¿no? Yo soy hijo de Ivana y nieto de Andrea y Víctor, ¿no? Bueno, básicamente yo en esta iglesia, bueno, y más que nada todo lo que conozco de Cristo y Dios, yo básicamente desde que nací, directamente que yo estoy en esta iglesia y que básicamente conozco todo, ¿viste? El tema es que ahora mismo me sentí verdaderamente que soy un cristiano verdadero que quiere empezar a ir por las riendas correctas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que me pasó muchas cosas malas, ¿no? La verdad que aborrezco no voy a decir odio, pero sí no me gusta mucho indagar en el pasado. En mi pasado, obviamente, ¿no? Pero después de esto cambié mucho el parecer, como por decir, el 8 de diciembre de 2024. Justamente en esa fecha yo le pedí a Dios que cambiase mi parecer, porque yo antes era una persona muy tímida, me costaba socializar, prefería más que nada estar en casa, hay que estar en el culto, en otros lugares, en casa amistad. Así que le pedí a Dios que me cambie. Y bueno, así fue. Y conocí más que nada casi todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Más que nada los jóvenes, que son un amor todos y que la verdad que me ayudaron bastante en el tema del ámbito de conocer verdaderamente a Jesús, ¿no? A Dios. Conocí a Jesús por un libro, el libro de Lee Strobel. Yo me arrepentí de mis pecados porque vi que Jesús murió por mí en la cruz. Y la verdad que todo conociendo a Jesús medio que me pone bastante emocionado, tampoco voy a llorar, pero sí que la verdad que me pone bastante feliz el tema de haberlo conocido, porque es el Dios hecho hombre, es el humano que bajó y murió por nosotros en la cruz. Me quiero bautizar para demostrarle a las demás personas que yo soy salvo, que la verdad que creo en la palabra y porque Cristo murió por mí. Hola, mi nombre es Valeria. Yo conocí al Señor hace unos 11 años atrás. No recuerdo cuándo, sé que fue un domingo 14 de abril, pero no recuerdo exactamente el año. Lo conocí por medio de unas reuniones que se hacían de unos miembros de la iglesia, la familia Ibáñez.
Después de eso vino un tiempo en el que más o menos 2 años después fue bautizada y bueno, comencé un servicio en la iglesia en el ministerio de oración. Pero bueno, un día me aparté. Y apartarse tiene sus consecuencias. Porque apartarse es no solo apartarse de no venir a congregar, de no ver a los hermanos, de no cumplir, entre comillas. Apartarse implica perder, por elección propia, el gozo de la salvación, porque nosotros cuando estamos dentro de la iglesia buscamos la comunión con el Señor, pero estando apartados la cosa se pone un poco difícil. Yo tuve una relación en la que yo creía que orando por esa persona iba a conseguir su salvación, pero esa persona no era del Señor. Ahí la importancia, ¿no?, de tener una relación con alguien que conoce del Señor, porque puede sostenernos, porque puede acompañarnos y porque cuando se pone difícil la cosa podemos orar juntos. Bueno, esto no sucedía. Y en esa relación pasaron muchas cosas. No solo que yo, por tantos problemas que teníamos, perdí el gozo de mi salvación, sino que también, habiéndome apartado, partí a mis hijos de la iglesia. Mis hijos que de chicos venían, que conocen del Señor de chicos. Realmente eso creo que fue... cuando nosotros conocemos al Señor, somos plenos, llenos de su amor, nos sentimos agradecidos, nos sentimos amados, pero lejos del Señor la cosa no es igual. Nosotros sabemos que el Señor nos ama, deseamos estar con Él, pero cuando tomamos la decisión de apartarnos también hay un montón de cosas que nos impiden volver. Y somos nosotros mismos, ¿no?, de no tomar esa decisión de volver. Que yo decía que yo para volver siempre tenía algo que me detenía, algo que tenía más importancia o que era más urgente, porque yo creía que volver podía esperar y que lo que yo estaba pasando era más urgente. Y en realidad lo que estaba pasando era que todo lo que pasaba me detenía y me apartaba del Señor. Apartarse del Señor para mí significó el periodo más triste, porque yo en la vida pasé muchas cosas, pero el periodo más pleno fue el de haberlo conocido, ¿no?, de haber conocido la salvación, pero de haber dado servicio, de congregar. Esa es la plenitud en el Señor, estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Apartado uno está vacío. Por más que uno ore, no estando en comunión, es como si hablara con las paredes. Para mí, volver al Señor fue difícil, pero un día, cuando creo que fue el día más triste, pero también fue el día más feliz, en el que me di cuenta que para mí no hay nada más importante que el Señor. En el medio de los problemas, yo un día me pregunté, si yo hoy me muero, ¿dónde quiero estar? Porque literalmente en mi casa eran tantos los problemas que estaba esperando o que el Señor me lleve o que lo que yo elegí para mi vida me mate. Y me pregunté, si yo hoy me muero, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero estar haciendo? Y ese día fue el día que yo me respondí que más allá de lo que pasara y de los sueños y los deseos y los anhelos y todo, lo que fuera, todo se caía delante del Señor. Y ese día yo volví a la iglesia. Al primer domingo volví a la iglesia. Cuando yo entré a esta, que es mi iglesia, yo sentí que volví a mi casa. Y cuando estoy hablando de mi casa, estoy hablando de la casa donde yo conocí al Señor, donde yo presté servicio, donde tengo que estar. Entonces para mí es importante poder volver a la iglesia y que me acepten, porque yo he vuelto al Señor y necesito un lugar donde pueda no solo oír la palabra, sino quizás servir de alguna manera.